Hemos estado hablando de un versículo las últimas 2 semanas, esta sería la tercera, y es 2 Corintios 13:4, que dice así: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Hemos hablado las últimas semanas que este versículo es clave para la relación de cada cristiano con Dios. A veces tenemos ideas acerca de quién es Dios o cómo es Dios, cómo es el Espíritu Santo y cómo tiene que ser mi relación con Él, qué es la cruz. Y tiene un orden todo lo que hemos estado hablando y lo que es el cristianismo. La Biblia dice y está expresado aquí que sin la revelación de la gracia de Jesucristo expresada en la cruz, no podemos entender el amor del Padre. Es lo que hablamos estas últimas 2 semanas. En otras palabras, Pablo nos está enseñando, necesita haber una revelación de Cristo y la cruz en la vida de cada creyente, entender el sacrificio de Cristo, entender su gracia, que cuando, como dice Romanos 5:8, cuando yo era un pecador, Cristo murió por mí. Tenemos que entender esa gracia, ese favor inmerecido, ese regalo que no merecíamos, porque cuando tú entiendes ese regalo que obtenemos en la cruz, entonces te da un vistazo a lo que es el amor de un Padre verdaderamente amoroso, que ese es nuestro Padre celestial. Y Pablo dice: la gracia del Señor Jesucristo esté siempre con ustedes, pero también el amor de Dios, que es el amor del Padre revelado en Jesucristo. Y hoy vamos a ver esta última parte que dice: y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. La comunión, qué palabra. Pablo está diciendo que tú y yo podemos tener una comunión. Di conmigo: comunión. El tema de hoy es comunión. Tú y yo podemos tener una comunión con el Espíritu Santo. Tú y yo podemos estar en comunión con Él. Y vamos a tratar de verlo a lo largo de la Biblia. Pero hay algo que yo he aprendido en la Biblia, y es que a Dios le gustan las relaciones. Desde el inicio podemos ver cómo Dios está empujando a toda la creación a relacionarse entre sí, a crear vínculos con otras personas, primordialmente con Dios. Lo vemos en la Biblia desde Adán y Eva, ¿no es cierto? Lo primero que dice es que para el perrito le hizo una perrita, para la vaca le hizo un vaco, ¿no? Algo así. Espero y no haya ningún veterinario aquí. Estoy jugando, no van a creer. No van a creer que no sé que se llama toro. Pero después de toda la creación, Dios vio algo que dijo: no está bueno esto. Siempre decía, y vio Dios que era bueno. Pero después de que crea al hombre, lo ve solo y dice: no, esto no, algo le falta. ¿Sí? Y entonces le hizo una ayuda idónea. Y Dios formó a Adán y formó después a Eva, porque Dios entendió: yo soy un Dios de relaciones, un Dios que le gusta relacionarse, que quiere tener comunión, relación, amistad, compañerismo. Fíjate cómo dice Juan 14:26, Jesús hablando. Dice: sin embargo, cuando el Padre envíe el abogado defensor como mi representante, está hablando del Espíritu Santo, ahí lo dice, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará ¿qué cosa? Todo. Y les recordará cada cosa
que les he dicho. Jesús estaba siendo claro y él va a decir, van a tener un abogado defensor, van a tener un ayudador, va a tener alguien que los va a guiar. Pero tú tienes dos maneras de ser guiado, de una manera íntima o por medio de la orden. Tú y yo no tenemos una relación íntima con un juez. Un juez te dice, usted va a la cárcel o usted paga una multa. Es una relación impersonal. Pero Jesús dice, ustedes van a tener un abogado defensor. Cuando yo me vaya y llegue con el Padre, va a ser enviado a ustedes. Alguien con el que van a poder relacionarse personalmente. Fíjate lo increíble de esto. Pablo está tratando de enseñarnos y abrir una ventana a lo espiritual. Y está diciéndonos, cuando tú comprendes la gracia que obtuviste en Cristo, vas a entender el amor de un padre que ama incondicionalmente y te vas a poder relacionar con él. Vas a poder tener comunión con él. Él te va a enseñar y te va a recordar todo lo que les he dicho, dijo Jesús. Podemos ver aquí que a Dios ama la comunión. Dios ama la comunión. Dios ama. Desde el primer matrimonio, Adán y Eva, estaba basado en la comunión. Si tú lees el Génesis, el hombre y la mujer estaban juntos durante el día y luego caminaban con el Padre. Había una comunión, no era una relación lejana. Había una comunión. Por eso es tan importante la iglesia en el cristianismo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, sentó las bases y cuando Él ascendió, se formó la primera iglesia. Esos primeros años están relatados en el libro de Hechos y leemos la formación de la primera iglesia, Hechos 2:42. Fíjate todo el detalle que da, dice todos, di conmigo todos. Voltea con el de un lado y dile, tú también. Todos los que creían, ¿qué hacían? Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Y luego fíjate cómo lo detalla. A la comunión fraternal. A participar juntos en las comidas. Entre ellas la cena del Señor y la oración. Entonces participaban juntos en la comunión, en la comida, pero también en la comunión espiritual. Sigue diciendo, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Y otra vez dice todos, di conmigo todos. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban, ¿cómo? Juntos. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas. ¿Cuántos van a Grupos Vida? Para la cena del Señor y compartían sus comidas. Aquí hay Grupos Vida que comparten muy buena comida, he visto. Con gran gozo y generosidad. Y termina diciendo todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, el buen espíritu, porque Dios reinaba en medio de la comunidad. Dice, y cada día era como un panal dulce para más abejas. Dice que se agregaban a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Si tú puedes entender la columna vertebral de todo esto que mencionan que era la primera iglesia, se menciona 7 veces comunión entre los creyentes. Se menciona 7 veces que había comunión entre cristianos, entre hermanos, entre amigos.
Qué importante es la comunión. Aquí voy a decirlo entre paréntesis. Amor y Verdad no es una iglesia para los domingos nada más. Amor y Verdad es una iglesia donde puedes tener amigos que te puedes ir a echar un elote, ¿verdad? O puedes invitar al pastor unos tacos, por ejemplo. O puedes invitar a tus amigos y celebran el cumpleaños. O como hoy una mujer de la iglesia, sierva de aquí, ayer la operaron a Rebeca, nuestra pianista de emergencia, y yo hablaba con su esposo. Él me habló en el momento que estaban en el doctor, y yo le decía, ¿quién está orando contigo? Y él me dijo, le hablé a mi grupo Vida, que aquí están sus líderes. Está mi grupo Vida orando conmigo, están mis amigos, me mencionó a varios de sus amigos que están orando por ellos. Eso es lo que hace la comunidad. La comunidad hace que cuando enfrentas situaciones difíciles, no estás solo, porque hay gente que está orando contigo, está compartiendo en medio de la necesidad o de la alegría. ¿A cuántos los han festejado su cumpleaños, su grupo Vida? Levanten su mano. Ahí hay varios, ¿verdad? El mío no, tuve que bajarla. No, no es cierto. Comunión es importante para Dios. ¿Lo puedes ver? Tener comunión implica cercanía. Vamos a Gálatas 4:6. Nos dice algo bien clave. Dice, y debido a que somos sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dice, somos sus hijos. Dios envió ¿a quién? Al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Está diciendo, aquel que es hijo de Dios tiene el Espíritu Santo morando dentro de él, el cual nos lleva a clamar, a exclamar, Abba Padre. En otras palabras, Abba Padre es la expresión más íntima de un hijo hacia su padre. En nuestro contexto mexicano sería la palabra daddy o papito, ¿verdad? Daddy para los que están en inglés, sé que aquí tenemos pero sería papito. Sería papito. Y dice, ¿qué es lo que te lleva a exclamar? Fíjate bien cómo se liga toda la enseñanza de Pablo. El Espíritu Santo que mora dentro de ti, porque entendiste la gracia de Cristo, el amor del Padre. Ahora el Espíritu Santo te lleva a tener comunión con el Padre, diciéndole papito. ¿Sí puedes ver cómo cierra aún en otros versículos? Y luego sigue diciendo Pablo, versículo 7. Ahora, como ya tienes al Espíritu Santo y tienes comunión, ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Pablo enseña, Cristo abrió el camino al Padre. Ahora no nada más eres salvo. ¿Se acuerdan que lo vimos? Ahora eres heredero. Y si eres heredero, tienes derechos y tienes una relación viva con el Espíritu Santo. Esto hay alguien aquí que le tiene que caer el 20 el día de hoy. Tú no estás sola, no estás solo. No importa lo que estés viviendo. No importa que en las 4 paredes de tu casa sientas que no hay nadie acompañándote. Siempre está el Espíritu Santo contigo. El Espíritu Santo siempre está hablándote constantemente durante tu día, durante la noche, mientras duermes. Está cuidando tu sueño. Él está contigo. La pregunta es si tú lo reconoces, si tú puedes darte cuenta que Él está contigo. ¿Sabes? Es muy triste para mí ver mi vida hacia atrás y ver que por algunos años ignoré al Espíritu Santo dentro de mí. Lo ignoré por distintas situaciones. Hoy tú y yo tenemos que reconocer que Dios nos está hablando, que el Espíritu Santo nos está
hablando. No nada más nos está hablando, tenemos que reconocer y entender. Él me está hablando, Él quiere tener una relación conmigo y en mis momentos más terribles, Él está conmigo para consolarme. En mis momentos más felices está conmigo para reír conmigo. Pero ¿cuántas veces lo ignoramos? Es tiempo, iglesia, de reconocer que cualquiera que sea la lucha que estés llevando o el momento que estés viviendo, tienes que reconocer que el Espíritu Santo mora dentro de ti y que tú puedes tener una relación íntima con Él. ¿Sabes? Este ha sido un tema controversial, aún en mi vida. Por años yo apagué esa voz del Espíritu Santo. Hace ya muchos años de esto. Pero por años yo batallé. ¿Por qué? Por mis experiencias pasadas. Porque en el pasado yo fui testigo del abuso espiritual. Yo fui testigo del abuso del Espíritu Santo y cómo utilizaban el Espíritu Santo para manipular, para hacer. Y eso creó en mí el poner una barrera y decir tengo que tener cuidado. Como quien dice, acusé al Espíritu Santo por algo que hicieron los hombres. Ten cuidado. Hoy en día hay corrientes teológicas que se llama cesacionismo, que dicen que la obra del Espíritu Santo ha parado. En esta iglesia no creemos eso, no creemos que eso es correcto y la palabra de Dios es evidencia de eso. El Espíritu Santo sigue activo el día de hoy, sigue hablando, sigue consolando, sigue llevando a las personas a Cristo. No sé cuántos papás hay aquí, levanta tu mano si eres papá. Por ahí dicen, y esta es mi teoría que la pienso hacer una ley, o no sé cómo hacerlo, pero por ahí dicen que los papás tenemos la habilidad, tenemos lo que se llama oído selectivo. Yo recuerdo desde muy pequeño, cuando ya tienes más de un hijo, bueno, desde que nació la primera, no está aquí mi esposa, ni modo de mentir, ¿verdad? Yo recuerdo que me decía mi esposa, lloró Mariana toda la noche. Y yo la volteaba a ver, ¿sí? Porque los papás tenemos esta capacidad, yo creo dada por el Espíritu Santo, de seleccionar ruidos. ¿No es cierto? ¿Cuántos papás lo experimentaron o lo están viviendo? Levanten la mano, no tengan miedo, si los pellizcan, yo aquí estoy viendo. Pero ¿cuántos papás lo experimentan? ¿Verdad que es cierto? Tenemos oído selectivo. Y luego cuando tienes más de un hijo y empiezan a pelearse de chiquillos y tú estás viendo el fútbol o lo que sea, las novelas, yo sé que a algunos aquí les gustan las novelas, no entiendo por qué, pero estás viendo, vamos a decir, el fútbol y pareciera que nomás oyes al perro Bermúdez y callas todo lo demás. Tenemos oído selectivo. Yo me acuerdo que llegaba Telma y me dice, ¿qué no los estás escuchando? Y yo la volteaba a ver, no los estoy escuchando. Tenemos oído selectivo, elegimos qué escuchamos para tener paz. Di conmigo paz. Lo malo es que esa paz es muy temporal, ¿no es cierto? Porque regularmente cuando tú callas lo que está sucediendo, una situación, cuando ya te despiertan y escuchas, la situación que empezó así ya se escaló. ¿Cierto o falso? Ya se escaló, ya es un problemón, ya hay gritos, ya hay llanto, hay sangre en algunos de los casos, hay dientes caídos, hay de todo. ¿Por qué? Porque por tu paz decidiste callar la voz por un ratito. En el futuro se escaló el problema. Eso mismo me pasó. Por haber visto abusos y manipulaciones, yo callé la voz del Espíritu Santo. En mi mente, Él me seguía hablando. Pero yo decidí no escucharlo. Y muchas áreas en mi vida, escúchalo bien, que pudieran haberse arreglado, pequeños problemas,
pequeñas situaciones que Él me hablaba y que yo pudiera haber tratado a tiempo. Como callé la voz por mi paz cuando pasaron los meses y los años y yo vi los problemas, entendí, el Espíritu Santo me estuvo hablando y yo no lo escuché. Tenemos que hablar con Él, tenemos que procurar como creyentes tener comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que hacerlo. Pablo lo dijo claro, somos salvos por gracia. El amor del Padre nos es revelado por medio de Cristo, pero ahora nuestra responsabilidad es tener comunión con ese Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo. No basta con saber de la gracia y aparentar que disfrutamos de la gracia. Es muy bueno, sí es muy bueno, pero no basta. No basta con saber que somos hijos de Dios y que tenemos un Padre que nos ama. Es importante conocerlo, sí es importante, es muy importante, pero necesitamos una comunión con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Fíjate bien esto, para disfrutar plenamente de su gracia y para vivir como hijos de Dios, no como esclavos. Sin la revelación del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, no podemos vivir como hijos, vivimos como esclavos. No podemos disfrutar de su gracia porque vivimos pensando que la perdemos a cada esquina. Necesitamos comunión. El cristianismo, fíjate bien esto, di conmigo el cristianismo es tener una relación total con Dios. ¿Qué es esto? Mi intelecto, mis emociones y mi espíritu. Es tener una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es acercarnos confiadamente al trono de su gracia para encontrar el amor del Padre por medio de la comunión y nuestra comunión con el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué te ha estado hablando el Espíritu Santo últimamente? Si hoy tuviéramos tú y yo un momento a solas, y yo me sentara delante de ti y te dijera, dime qué te ha hablado el Espíritu Santo el día de hoy, en esta semana. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué me responderías? ¿Qué me responderías? Él mora en ti y quiere guiarte. Fíjate lo que dijo Jesús en Juan 14:16. Dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce. Pero fíjate cómo termina esta última frase. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará. Nosotros estamos en el después, ¿sí sabes? Está diciendo, ahora yo estoy aquí con ustedes, pero Él va a estar ahora en ustedes. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Y esta es la verdad. Quizá el día de hoy, y quizá ya por mucho tiempo, has creído las mentiras de Satanás sobre tu vida. Has prestado oído a lo incorrecto. Quizá estás aquí y estás batallando con este sentimiento de menosprecio, de sentirte que la gente te hace a un lado, de sentirte que no tienes valor. Te has sentido menospreciado en casa, te has sentido menospreciado en el trabajo. Las voces del mundo te hacen sentir menospreciado. Quiero decirte que has estado escuchando a la voz equivocada. Si tú te has sentido solo o sola, si tú te has sentido derrotado o derrotada, si has perdido la esperanza, yo quiero decirte que esa no es la voz del Espíritu Santo hablándote a ti. Porque si tú eres una hija, un hijo de Dios, el Espíritu Santo quiere mostrarte el amor del Padre y su gracia.
Tú ya no eres un esclavo. Quizá aquí hay gente esclava a la culpabilidad por lo que hizo en el pasado. Estás escuchando a alguien más, no estás escuchando al Espíritu Santo. Tú eres hijo, tú eres hija, tú eres amada. Hoy necesitas comenzar a escuchar al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver algunos tips, ¿te parece? Porque muchos dicen, ok, ¿cómo le hago? Número 1, primer tip que te quiero dar. El primer lugar donde Dios te va a hablar y el Espíritu Santo te va a hablar es por medio de su palabra. Lee la palabra de Dios. Comienza a leerla. Antes de comenzar a leerla, dile: Espíritu Santo, yo te pido que me hables por medio de esta palabra. Cuando estés leyéndola, trata de tener un diccionario, trata de buscar una versión de la Biblia que hable con un lenguaje actual. Ten a un amigo, una persona a la que le puedes preguntar. Pero léela y dile: Espíritu Santo, yo te pido que tú me hables el día de hoy. Te va a sorprender lo que Dios te va a hablar. Te va a sorprender. Mi suegra me dio un tip que me parece increíble y que yo quiero animarte a que lo hagas. Ella empezó a escribir versículos de la Biblia. Está escribiendo por ahorita, me dijo que todo el libro de Proverbios. Y dice que a veces está escribiendo y comienza a llorar de lo que Dios comienza a hablarle a ella. Y yo digo, ¡qué emocionante! Es el Espíritu Santo hablando cuando pones atención a su palabra. Yo quiero animarte a que comiences a leer su palabra y el Espíritu Santo te va a empezar a mostrar cosas que nunca habías visto, en versículos que habías leído quizá muchas veces. Número 2, ora y adora en privado. Aparta 10 minutos antes de dormir o por la mañana y ora y dile: Espíritu Santo, háblame. Sabes, el Espíritu Santo no es un poder, es una persona, es parte de la Trinidad. Y tú le puedes decir: Espíritu Santo, háblame en este momento. Y vas a empezar a tener impresiones en tu corazón mientras lees la Biblia, mientras oras, mientras adoras a Dios en privado. Número 3, volvemos a la comunión. Relaciónate con amigos que aman a Dios. Busca amigos que hablan lo que a Dios le agrada. Busca amigos que te van a llevar a tener un hambre más grande por Dios. Gálatas 3:3 dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición. Si me ayuda el piano, por favor. Nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. Y fíjate cómo termina: a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. De nuevo, en otra parte de la Biblia, Cristo nos salva, nos muestra el amor del Padre y nos permite entrar en comunión con Él por medio del Espíritu Santo. Yo quiero terminar esta tarde haciéndote una pregunta que no vamos a iniciar antes de irnos a lo espiritual, con un problema de este tiempo. ¿Están aquí conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que mantuviste una conversación ininterrumpida con alguien? ¿A qué me refiero a ininterrumpida? Me refiero a que no volteaste a ver un mensaje que te llegó. Ahí la interrumpiste. No volteaste a ver un mensaje, no volteaste a ver una pantalla. ¿No viste un TikTok que te hizo reír? O la lista de quehaceres del día.
Realmente es difícil recordar para muchos de nosotros un momento donde te sentaste cara a cara con alguien sin permitir que nada te interrumpa. Yo te puedo decir que esta pregunta a mí mismo me hizo confrontar mi vida. Si hacerlo con una persona que ves es difícil, no quiero imaginar lo complicado que es para esta generación. Y cuando digo esta generación no me refiero a los chavitos, nada más. Nosotros somos parte de esta generación. Lo difícil que ha de ser o que es el enfocarnos solo en Él. No vayamos muy lejos. Hace unos minutos estuvimos cantando de su sacrificio. ¿Te pudiste concentrar toda la canción en adorarlo? ¿O te distrajiste? ¿Checaste tu teléfono? ¿Estabas pensando en lo que tienes que hacer? ¿O en que estás cansado? ¿O en que tienes hambre? Qué difícil es enfocarse. Qué difícil. Pero sabes, es algo que tenemos que empezar y decidir hacerlo. Enfocarnos en Él. Jesús nos dio el ejemplo. Él puso como prioridad, y aquí es donde voy a darte algo práctico. Tiene que ser tu prioridad conectarte diariamente con el Espíritu Santo. Marcos 1:35 nos platica lo que hacía Jesús. Dice: a la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado. Fue a un lugar, mira, yo no te voy a hablar el día de hoy que tiene que ser en la mañana, a las 6 de la mañana. Lo que está diciendo es que a esa hora de la mañana él no tenía una interrupción, porque la demás parte del tiempo había gente con él. Él se levantó a una hora que sabía que nadie lo podía interrumpir y se fue a un lugar donde nadie pudiera llegar a interrumpirlo. ¿Para qué? Se fue a orar. Nuestra falta de intimidad con Dios es porque a menudo nos negamos a desconectar y cortar la comunicación con los demás. Nos negamos a hacerlo, y esto es lo triste, porque no valoramos el estar a solas con Él. Y eso es ofensivo. Si para una esposa es ofensivo que un esposo no la vea a sus ojos, y si te lo digo es porque me lo han dicho, ¿qué tan ofensivo será para Dios que no apartamos un tiempo para adorarlo? O que cuando venimos a adorarlo tenemos nuestra atención en otro lado. Tenemos que apagar la televisión, el celular, la música, la computadora, buscar un lugar tranquilo y diariamente conectarte con Él. Para muchos conectarse con Él es escuchar una predicación de un predicador famoso, o aún una de esta iglesia. Esa también puede ser una distracción para que no te conectes a Él. ¿Puedes creerlo? Porque a veces, no, es que ya escuché una prédica y ya no lees tu Biblia, ya no oras. Tenemos que hacerlo. Dios nos está llamando a tener comunión con Él, a tener comunión con el Espíritu Santo. Jeremías 29 lo dice claramente y es una promesa. Si me buscan de todo corazón, me van a encontrar. Van a poder encontrarme dice, sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra.
aquí lo increíble es la promesa: si me buscas de todo corazón, me vas a encontrar. Yo quiero terminar haciéndote dos preguntas. ¿Qué es lo que impide que tengas comunión con el Espíritu Santo? ¿Qué te está impidiendo tener comunión? ¿Estás demasiado ocupado? ¿Tienes demasiado trabajo? Dios te lo puede quitar rápido. ¿Qué es? Yo creo que si somos honestos, tenemos que llegar a la conclusión de que no lo anhelamos como deberíamos. Porque para lo que anhelamos, nos damos el tiempo de tenerlo. Y eso debe de ser un espejo en el que nos vemos y en el que vemos nuestro pecado, nuestra indiferencia, y le decimos: Espíritu Santo, cámbiame. ¿Qué es aquello que te impide tener comunión en tu vida con Dios? ¿Qué es lo que tienes que vencer para que puedas enfocarte en Él? ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento?